Si tu Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué no contesta algunas oraciones? Y el escéptico continúa diciendo cosas como: le pedí por la salud de mi abuela y ella murió, le pedí por un trabajo y no llegó, le pedí que me librara de una situación imposible y nada cambió. El silencio de tu Dios, dice estos escépticos, es la prueba de que no existe. ¿Por qué debería creer en un Dios que no responde? Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Serrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. El silencio de Dios, respondiendo a la objeción de la oración no contestada. Imaginen esta escena. Comparten su fe con un amigo o un familiar no creyente. Con convicción, relatan cómo Dios ha cambiado su vida, ha traído paz a su corazón y esperanza a su futuro. Hablan de la oración como una línea directa con el Creador, una fuente de consuelo y dirección. Y de repente llega la objeción, contundente como un gancho al hígado, y te dicen: si tu Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué no contesta algunas oraciones? Y el escéptico continúa diciendo cosas como: le pedí por la salud de mi abuela y ella murió, le pedí por un trabajo y no llegó, le pedí que me librara de una situación imposible y nada cambió. El silencio de tu Dios, dice estos escépticos, es la prueba de que no existe. ¿Por qué debería creer en un Dios que no responde? Este es un problema real, profundo y doloroso, no solo para quienes dudan, sino también para muchos cristianos que en la intimidad de su fe han clamado al cielo y han sentido que sus palabras se pierden en el vacío. Las estadísticas del Grupo Barna nos dan una idea de cuán común es este sentimiento. Para los no creyentes, la falta de respuestas claras, la evidencia científica y el problema del sufrimiento humano son las principales barreras para la fe. Para los creyentes, el silencio de Dios puede ser la chispa que enciende la llama de la duda. Hoy en Café sin Relativismo, nuestro objetivo no es simplemente responder a esta objeción, sino usarla como una oportunidad para revelar un Dios aún más grande, más sabio y más amoroso de lo que podríamos imaginar. Vamos a proveer una respuesta que de manera genuina afirme la existencia de Dios, incluso cuando el silencio parece ser la única respuesta. La objeción del silencio de Dios es en realidad el punto de partida para una conversación mucho más profunda y esclarecedora. Para empezar a desmantelar esta objeción, debemos primero examinar la lógica que la sostiene. La premisa del escéptico es que si Dios existe y es bueno y todopoderoso, debe responder positivamente a todas las peticiones buenas. Como no lo hace, entonces no existe. Este es un argumento que parece lógico a primera vista, pero se desmorona cuando lo analizamos con rigor. Un ex detective de casos sin resolver y apologista cristiano, J. Warner Wallace, lo explica brillantemente distinguiendo entre lo que él llama dudas posibles y dudas razonables. Una duda posible es cualquier cosa, por pequeña que sea, que podría poner en tela de juicio una conclusión. Una duda razonable, en cambio, tiene un peso suficiente y una evidencia contundente para invalidar una conclusión. Este detective argumenta que en nuestra vida diaria rara vez tenemos el 100% de certeza sobre algo. No sabemos si nuestro auto arrancará mañana, pero no por eso dudamos de su existencia. No nos paralizamos por la duda posible. Del mismo modo, la objeción de las oraciones no contestadas podría ser una duda posible, una pregunta que nos deja con incertidumbre, pero para que sea una duda razonable, para rechazar la existencia de Dios, se necesitaría evidencia
de que la no respuesta es lógicamente inconsistente con la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Y esta evidencia, como veremos, no existe. La pregunta que debemos hacer no es qué cosmovisión no tiene ninguna pregunta sin responder, sino cuál tiene la menor cantidad de preguntas significativas sin responder y la mejor evidencia para sus afirmaciones positivas. El ateísmo, por ejemplo, lucha para responder preguntas fundamentales sobre el origen del universo, de la conciencia, del propósito de la vida y de la moralidad, sin tener que recurrir a explicaciones ilógicas o a la mera negación. El cristianismo, en cambio, ofrece respuestas coherentes a estas preguntas. La oración no contestada es un punto de dolor, sí, pero no es una evidencia suficiente para derribar todo un sistema de creencias que da sentido al cosmos y a nuestra existencia. Ahora, pasemos a la parte teológica. Para el cristiano, la oración no es un simple mecanismo para obtener lo que queremos. Es una conversación con el Creador. Es un acto de sumisión, de intimidad y de alineación con su voluntad. Dios siempre responde a las oraciones, pero no siempre de la manera que esperamos o con el sí que deseamos. Sus respuestas se pueden clasificar en 3 categorías: sí, no y no aún. Sí, Dios siempre dice sí, por ejemplo, a las oraciones que se enfocan en nuestro crecimiento espiritual, sabiduría, perdón, salvación. Estas peticiones que buscan nuestra santificación y la gloria de Dios están siempre en línea con su voluntad eterna. Él desea que seamos más como Cristo y a estas peticiones siempre dice que sí. Él no nos dará una piedra cuando le pedimos pan, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Dios es un Padre que nos da lo que es verdaderamente bueno para nosotros. La promesa es que si pedimos con sabiduría, con la intención de agradar a Dios, Él nos la concederá. La Biblia nos promete en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dice no, hay oraciones a las que Dios responde no, por ejemplo. La Biblia es clara en esto. A veces nuestras oraciones son motivadas por el pecado o por deseos egoístas, como por ejemplo Santiago 4:3 dice que nuestras oraciones son motivadas directamente por el de que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros placeres. El pecado sin confesar en nuestras vidas puede ser una barrera también. Isaías 59, el 1 al 2 declara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que Él esconda de vosotros su rostro para no oír. Dios no es un genio de la lámpara a nuestra disposición. Él es un Padre santo y justo. Su no es una respuesta de protección y de amor que nos guía lejos de lo que nos haría daño y hacia un camino de santidad. Su no puede ser una mayor bendición, aunque pueda atravesar por el umbral del dolor. El no aún, quizás la respuesta más difícil de aceptar, pero la más común en nuestra experiencia es esta, ¿no? El no aún. A veces la respuesta simplemente se retrasa. La espera es parte de la obra de Dios y somos impacientes, queremos la respuesta ahora mismo. Pero Dios opera desde una perspectiva eterna y su tiempo es perfecto. El propósito de este no aún es desarrollar en nosotros paciencia, carácter y la habilidad de vivir con una perspectiva de eternidad. Dios no solo está interesado en nuestro bienestar terrenal, sino en nuestra formación espiritual. Nos está haciendo más como Cristo. Quizás la respuesta que necesitamos no está disponible en este momento, o tal vez nuestra petición es solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande que Dios está armando. Dios es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Él es totalmente soberano. Él ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Esto significa que Dios no solo responde a nuestras oraciones, sino que las usa como parte de su plan eterno y perfecto. La oración no es un intento de cambiar la mente de Dios,
sino de alinear nuestra voluntad con la suya. Necesitamos ver la oración no como nuestro medio para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, sino como un medio a través de la cual la voluntad de Dios se haga en la tierra. Dios ha escogido usar la oración como el mecanismo para llevar a cabo sus planes. El silencio de Dios es en realidad un eco de su providencia. Es la evidencia de que hay una mente más grande que la nuestra en control. La única cosa que puede sostenernos cuando nuestras oraciones no son contestadas es la confianza en la soberanía, la bondad y el amor específico de Dios por cada uno de nosotros. A menudo nuestro dolor es el cincel de un escultor que está tallando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es posible que no tengamos el conocimiento suficiente para evaluar su respuesta. Como Él es omnisciente, sabe mucho mejor que nosotros cómo cumplir sus metas, por lo que sus respuestas a nuestras oraciones pueden ser muy diferentes de nuestras expectativas que se formaron con un conocimiento muy limitado. También es posible que tengamos metas diferentes y menos importantes en mente cuando oramos. Por ejemplo, nuestro confort o incluso el alivio de nuestra angustia. Cuando tales cosas son solicitadas en situaciones en las que en realidad no sirven a los grandes objetivos de Dios para nosotros. Si evaluamos las respuestas de Dios a la luz de nuestras propias metas, con metas más grandes y elevadas para nosotros, pues por supuesto sus respuestas no van a tener sentido si la comparamos con las nuestras, que son menores y limitadas, porque sus metas son más grandes y elevadas. Cuando clamamos a Dios y parece que el cielo está en silencio, la respuesta de Dios a Job resuena en nuestros corazones. Yo soy Dios y tú no. No debemos tener miedo de enfrentar esta verdad porque, pues, en ella vamos a encontrar la paz. La objeción de las oraciones no contestadas no es un problema de lógica para el cristiano, sino un desafío para nuestra teología. Cuando nuestra oración no recibe la respuesta que esperamos, no es porque Dios sea cruel o impotente. Es porque, como se ha demostrado, la evidencia lógica y teológica, Él está obrando con un propósito superior, más allá de nuestra comprensión limitada. El silencio no es la ausencia de Dios, es a menudo una de sus respuestas. Una forma de decirnos no aún, para que nuestra fe se fortalezca y madure. Y es una respuesta que nos enseña a someternos a su soberanía, a su sabiduría y a su amor. El ateo ve la oración no contestada como una evidencia de que no hay Dios. El cristiano, con una cosmovisión bíblica y una teología profunda, la ve como una evidencia de que Dios es real, que es soberano y que su voluntad es más perfecta que la nuestra. Vemos en el silencio la mano de un Padre que nos está refinando, enseñando y preparando para la eternidad. Es un recordatorio de que Él no existe para servirnos, sino que nosotros existimos para servirlo y para glorificarlo. La respuesta de Dios a nuestras oraciones no siempre será la que queremos, pero siempre será la que necesitamos para su gloria y nuestro bien eterno. La lección para los cristianos es clara. No podemos dejar que el silencio de Dios en nuestras oraciones sea la objeción que nos haga dudar. En cambio, debemos usarlo como una oportunidad para demostrar que nuestra fe no está basada en el cumplimiento de deseos, sino en la confianza inquebrantable en un Dios que es bueno, sabio y soberano. Así que la próxima vez que te enfrentes a esta objeción o que tú mismo te encuentres lidiando con un aparente silencio de Dios, recuerda, el silencio no es la ausencia de Dios, sino a menudo el sonido de su amor, paciencia y propósito eterno. Es el sonido de un maestro que está preparando a su estudiante para algo más grande que el momento presente. Y para el escéptico es la puerta a una conversación sobre un Dios que es mucho más que un simple respondedor de peticiones, sino el soberano Rey del universo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión de hoy. Sigamos fortaleciendo nuestra fe y nuestras mentes, porque el relativismo es una corriente fuerte, pero la verdad de Dios es la roca que nos sostiene. Espero que este tiempo haya sido de edificación y que les impulse a profundizar en su fe y a estar preparados para el mundo que nos rodea.
Recuerda que si ha resonado en ti o te ha provocado nuevas reflexiones, te invito a compartirlo con aquellas personas que también apreciarían escucharlo. Y por favor, deja tus valoraciones o comentarios en las plataformas de podcast en que nos hayas escuchado, incluyendo YouTube. Cada opinión o interacción cuenta y ayuda a que este espacio se expanda, permitiendo que más personas descubran y se beneficien de contenidos como estos. Para seguir conectados, me encuentran en las diferentes plataformas de CrossExamine en español y en mis perfiles personales como María Andreina Cerrada. Me encantaría saber qué les pareció y qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Un abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.